Buenas noches, grupo. ¿Cómo están? Vuelvo, me presento. Mi nombre es Doris Quintero, docente del Núcleo Simón de Mucuchíes, actualmente coordinando la maestría en Educación Robinsoniana. Voy a acompañarlos con ustedes en 3 unidades curriculares en este periodo, con el favor de Dios. Y van consecutivas, una lleva a la otra. Tiene que ver con todo lo que es investigación, ya que el espacio en la maestría robinsoniana es relativamente corto. En 2 años ustedes en teoría deberían estar ya graduándose o al menos presentando el trabajo de investigación. La escolaridad es aproximadamente 4 periodos académicos y ya van por el segundo. Bienvenidos los que están reingresando nuevamente a esta etapa y bueno, con el mayor de los éxitos y el deseo de que continúen en esta jornada. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es la introducción de esta primera unidad curricular, la cual está titulada o lleva por nombre Métodos de Investigación Social. Si hablamos un poquito de lo que son métodos, ¿verdad? El concepto propiamente dicho indica que los métodos son procesos que siguen para ejecutar cualquier cosa, ¿verdad? El paso a paso. En investigación, pues decimos que el término investigación tiene que ver con la indagación, la búsqueda de información de cualquier tema específico, de cualquier necesidad, problema, inquietud, ¿verdad? Esa búsqueda para dar respuesta a algo. Eso es investigación. Y el ámbito social tiene que ver con ese entorno donde cotidianamente nosotros nos desenvolvemos, sea hogar, sea familia, sea comunidad, sea sociedad, sea municipio, sea estado. Tiene que ver con ese entorno social en el cual nosotros nos desenvolvemos. Entonces, los métodos de investigación social, pues, si hablamos propiamente dicho y tocando el concepto que está en la presentación, ¿verdad? Pues dice que la investigación social es un campo complejo y multifacético que busca comprender las interrelaciones humanas. ¿Ok? La investigación es eso. Y en el ámbito social lo que pretende es tratar de comprender, ayudar, acompañar esa interacción que como personas y como seres humanos pues tenemos, ¿verdad? De igual manera pues busca también comprender las estructuras sociales, las tendencias que configuran nuestra realidad, ¿sí? Entonces esas estructuras, esas formas culturales, sociales en las cuales nos comportamos y que forman parte de una realidad que vivimos con el día a día, a nivel individual, a nivel familiar, vuelvo y repito, a nivel colectivo, a nivel de sociedad, pero son realidades que de alguna u otra manera pues nos tocan como seres humanos. De igual manera, los métodos de investigación social pues buscan o se alcanzan a través de un objetivo. Cuando tenemos una necesidad latente, pues es necesario accionar, ¿verdad? Para dar solución a la misma. Esa acción la llamamos objetivos, meta, una idea fija que necesitamos resolver o desarrollar o crear. ¿Ok? Bueno, para conseguir esto, pues se emplean diversos métodos de investigación, cada uno con sus fortalezas y limitaciones, obviamente. ¿Sí? Todo tiene unas fortalezas
pero también hay muchas limitaciones. Sin embargo, pues el objetivo de este documento es explorar algunos métodos más comunes y utilizados en el ámbito de la investigación social, destacando sus características, sus ventajas y sus desventajas también. Entonces es importante que acá en esta unidad curricular nos permitamos de manera coloquial, porque es una de las formas en que aprendemos y le agarramos el gustico, y discúlpenme ustedes la expresión, pero agarramos ese gustico a lo que es la investigación, y más en el ámbito social. ¿Y por qué en el ámbito social? Porque somos educadores, ¿verdad? Y nuestro día a día, nuestra cotidianidad, tiene que ver con esa interacción a nivel educativo. Por lo tanto, pues es una fragilidad que toca fibras internas, ¿verdad? Y la investigación busca solventar cualquier necesidad que se pueda suscitar, ¿ok? Para dar continuidad, pues dentro de los métodos de investigación hay enfoques o también llamados paradigmas, pero yo quiero acotar aquí algo. El paradigma es algo que uno supone o que es algo amplio y supone que se dio o se da, mientras que el enfoque, ¿verdad? Es como una visión específica hacia dónde conseguir algo, ¿ok? Es como cuando nosotros tenemos una meta por lograr. ¿Sí? El paradigma, lo lograré, no lograré, tengo muchas cosas que hacer. El enfoque es lo que yo realmente quiero hacer, ¿ok? Quiero graduarme, quiero ser magíster. Eso es un enfoque, es algo que tenemos en mente y que va hacia una y que lleva una sola línea. Entonces, hay investigadores o metodólogos que hablan sobre lo que son los enfoques. Entre estos tenemos a Fernández y Batista en el 2014, que indican que, bueno, hay dos enfoques principales, que es el cualitativo, me imagino que ustedes lo han escuchado, y el cuantitativo. Estos autores indican, en este caso, pues que el enfoque cuantitativo considera que el conocimiento debe ser objetivo, ¿sí? Preciso. El conocimiento que tenemos debe ser objetivo y preciso. O lo que buscamos investigar debe ser objetivo. Y que este se genera a partir de un proceso deductivo en el que a través de la medicación o mediación numérica y el análisis estadístico inferencial se prueban hipótesis previamente formuladas. Este enfoque se asocia con prácticas y normas de las ciencias naturales y del paradigma positivista. Que bueno, hablando un poquito de la historia, pues hay filósofos que hablan sobre el positivismo, ¿ok? No voy a caer ahorita específicamente con alguno porque, bueno, se extendería el video y no es lo recomendable. Entonces, cuando hablamos del enfoque cuantitativo, ¿verdad? Para decirlo de una manera coloquial y entendible, es el que permite esa investigación que tiene un enfoque que permite hacer medición objetiva, real, tangible. Por eso habla de que debe ser objetiva, no subjetiva, ¿sí? Y que a través de ese proceso de investigación que se hace, este enfoque permite comprobar la hipótesis o el supuesto dicho o expuesto por el investigador, ¿ok? Y normalmente esto se va hacia las ciencias naturales. Entonces tiene que ver más con la realidad, o sea, fenómenos, por ejemplo, naturales que se dan es por la intervención del hombre, ¿verdad? Sí, en su mayoría, y son hipótesis que son
desarrolladas o investigadas y puestas en una realidad tan tangible que, o sea, es algo que es imposible de negar, ¿sí? Hacia eso se refiere el enfoque cuantitativo, mientras que el enfoque cualitativo, ¿verdad? Ese es inductivo. ¿Qué quiere decir eso? Es inductivo porque el investigador, de alguna u otra manera, induce al resultado de la investigación, lo que implica que utilizar recolección de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Esto lo indica Hernández, Fernández y Batista. A diferencia del cuantitativo, que se basa en una hipótesis, la cualidad suele partir de una pregunta de investigación que deberá formularse en concordancia con la metodología que se pretende utilizar. Este enfoque busca explorar la complejidad de factores que rodean un fenómeno y la variedad de perspectivas y significados que tienen para los implicados. Entonces, hablando del enfoque cualitativo, el investigador pues da una hipótesis, por decirlo de alguna manera, o una idea supuesta de algo que está pasando. Por eso se dice que puede ser manipulado, inductivo, a favor de el tema de investigación, por decir, o a favor de lo que el investigador desea desarrollar. ¿Ok? Parte de una interrogante, puede partir de una interrogante y sus resultados son más subjetivos, ¿ok? Son más de supuestos. Sin embargo, la idea de cada investigación es que apunten lo más posible a la realidad. Entonces, la investigación cualitativa considera que la realidad se modifica constantemente y que el investigador, al interpretar la realidad, obtendrá resultados subjetivos. Esto lo dice Brinkman en el 2004. Entonces, a eso me refiero, son más tangibles a diferencia del cuantitativo, que da resultados exactos, tangibles. ¿Ok? El cualitativo es más de subjetividad y se va más hacia las ciencias aplicadas. ¿Ok? Entonces va más hacia lo humano, hacia a desarrollar o a describir cualidades, habilidades del sujeto o del fenómeno en estudio. Va más hacia esa caracterización de comportamiento del sujeto estudio, a diferencia del cuantitativo que simplemente mide el comportamiento y debe dar exacto. No sé si me explico, espero que sí. ¿Ok? Bueno, dentro de los enfoques, aquí tenemos un cuadro esquemático, un mapa esquemático en donde podemos ver los diferentes enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, y que la unión de ambos me genera un tercer enfoque que es el mixto o anteriormente conocido como el cualitativo. Y ahora pues se le dice mixto o el multimétodo. ¿Okay? Entonces, el cuantitativo pues, si podemos visualizar acá el cuadro o el mapa, mejor dicho, en el área cuantitativa, ¿verdad? En cuanto a las características, pues mide fenómenos, usa estadísticas, emplea experimentos, emplea experimentación y utiliza el análisis de causa-efecto, ¿verdad? Es en cuanto a las características que mide el enfoque cuantitativo, perdón. En cuanto al proceso, pues es secuencial, es deductivo, es probatorio y analiza
la realidad desde un punto de vista objetivo. En cuanto a sus bondades, bueno, pues él genera ¿qué? Precisión, replica predicción, control sobre los fenómenos y generalizaciones de resultados, ¿ok? Genera resultados tangibles. El mixto, pues, es una combinación de ambos enfoques. Debería aparecer lo cuantitativo, ¿verdad? Y lo cualitativo. En cuanto al enfoque cualitativo, pues sus características sencillamente no busca la réplica, simplemente da el resultado de manera cualitativa. ¿Ok? Es conducido en ambientes naturales, tiene significados extraídos de datos y no se fundamenta en estadísticas. Se puede sacar algún tipo de estadística o se puede relacionar con algún tipo de estadística, pero no da la precisión exacta como lo da el cuantitativo. En cuanto al proceso, es inductivo, no es deductivo, es inductivo. ¿Ok? El investigador induce a el resultado, en algunas ocasiones manipula el mismo, es recurrente, analiza la realidad de forma subjetiva, no tiene secuencia circular. ¿Ok? En cuanto a las bondades, bueno, ¿qué hace este enfoque? Profundiza las ideas, hay amplitud, hay riqueza interpretativa y contextualiza el fenómeno. ¿Okay? El investigador puede hacer una riqueza teórica de sus temas de investigación. Bueno, ya partiendo de estos enfoques, que es el pilar fundamental de la investigación, que debe siempre partir de algo, ¿verdad? Y al cual llamamos enfoques, pues seguimos con lo que es las características y el desarrollo de los métodos cualitativos. Ya lo hablamos, el método cualitativo que tiende más a irse hacia la investigación social, por eso en esta unidad curricular se habla más del enfoque cualitativo, porque es el que apunta más hacia la investigación social, porque trata de resolver necesidades de una sociedad, de un colectivo. Entonces, pues por eso estamos direccionando este tema hacia lo que es el ámbito cualitativo. Y dice que en el método cualitativo, pues la observación participante es indispensable. ¿Ok? Aquí el investigador se integra en el contexto de estudio, interactuando con los participantes y observando sus comportamientos, creencias y prácticas de manera natural. Tanto como el investigador como la zona o la localidad o el sector o el ámbito el cual va a ser estudiado, pues interactúa de manera constante. ¿Okay? El investigador se forma parte se forma parte de esa zona en estudio. A eso se refiere que hace una observación participante. Lo hace a través de entrevistas en profundidad. Se realizan entrevistas individuales y abiertas, explorando temas específicos y permitiendo a los participantes expresar sus perspectivas y experiencias de forma detallada. Se puede generar infinidad de técnicas que permitan al investigador recoger la información. Estoy dando un abreboca a los temas que ustedes van a desarrollar en el transcurso de
la unidad curricular. Como tercer punto tenemos el análisis de documentación. Una vez que se hace ya este estudio, se aplica o se hace este encuentro o se aplican estas técnicas, luego se hace un análisis de esa información que se recoge. Entonces se examinan documentos como cartas, diarios, archivos históricos, textos de prensa, discursos, para identificar patrones, tendencias y significados relacionados con temas en estudio. Ok. A esta parte también la llamamos etapa de indagación teórica, ¿sí? O fase diagnóstica del entorno donde estamos trabajando, pero también del entorno teórico, bibliográfico que debemos tener y conocer para poder apropiarnos de esa situación o de ese tema. Se pueden generar grupos de discusión, se unen grupos de participantes para discutir temas específicos, pretendiendo la interacción entre ellos y la exploración de diferentes perspectivas sobre un tema en particular. Entonces, los métodos o el método del enfoque cualitativo pues tiene estas características flexibles, amplias y que, recuerden, son subjetivas porque hay mucha información que de repente pues no sea común conocer, a diferencia del cuantitativo, y recalco aquí esto. Ok, también decimos que aquí hay una diferencia, ¿verdad? Tipo cuadro comparativo donde podemos ver que en el método cuantitativo se utilizan las encuestas, se analizan los datos secundarios y se realizan experimentos. Se recopilan datos de un gran número de participantes utilizando cuestionarios estructurados con preguntas cerradas, permitiendo la cuantificación y análisis estadístico de los resultados. Esta es una de las características que posee el método cuantitativo, que también en el cualitativo, aclaro, es viable hacerlo, pero de repente la interpretación puede ser manipulada o inducida por el investigador para que su respuesta vaya a favor de lo que se quiere lograr. Mientras que acá los resultados que se dan son los que son y tienen que ser cuantificados. En cuanto al análisis de datos secundarios, pues acá se utilizan datos estadísticos, datos estadísticos que ya existen, como los censos, las encuestas gubernamentales, los informes de organizaciones, para analizar las tendencias y patrones relacionados con el tema de estudio. A diferencia del de arriba, nosotros hacemos un análisis más cualitativo, más de evaluar respuestas que no son tan objetivas. En cambio aquí son objetivas porque un censo se hace de manera secuencial, de manera deductiva, porque lleva una serie de patrones que hay que seguir y dan los resultados específicos exactos. ¿Ok? Y en los experimentos se manipulan variables independientes en un entorno controlado para observar el efecto sobre las variables dependientes, permitiendo la comprobación de la hipótesis y la determinación de relaciones causales. ¿Ok? Bueno, la experimentación permite que esa variable dependiente, que es la que da o genera las herramientas para que la independiente se mueva en torno a ella y sea cambiada,
pues deben dar resultados comprobatorios y exactos, a diferencia del cualitativo, que pueden ser manipulados. Y esto se da todo en función a la técnica y el instrumento que como investigadores utilizamos. ¿Ok? En cuanto al método mixto, pues bueno, el método mixto pues es la combinación de ambos, ¿verdad? En algunos casos de investigación es necesario hacer un análisis cuantitativo, pero también un análisis cualitativo. Y cuando esto se tiene que hacer, el enfoque ya no sería cualitativo o cuantitativo, sino mixto. ¿Cuáles son las ventajas de un enfoque mixto? Bueno, que hay profundidad en la información porque se está verificando y se está cuantificando. Y a su vez se está dando una caracterización de un comportamiento de algo. ¿Ok? Entonces, hay comprensión de los contextos, es objetiva y da la capacidad de generalización. ¿Ok? Sin embargo, pues también existen las desventajas, dificultad para generar resultados, es un poco difícil y tiene un mayor nivel de exigencia en cuanto a tiempo para generar resultados. Hay subjetividad del investigador porque puede de repente desviar la atención en el área cualitativa y en el área cuantitativa pues falta de oportunidad en la información, riesgos de ser superficial y no es fidedigna, real, tangible, objetiva. Entonces el método mixto pues combina elementos cualitativos y cuantitativos para obtener una visión más completa del fenómeno en estudio. Esta combinación permite obtener información rica y detallada, así como también comprobar la validez y confiabilidad de los resultados. Es importante que se puedan validar esos resultados. En cuanto a las técnicas de recopilación de datos, pues estas pueden ser utilizadas para ambos enfoques. ¿Okay? La entrevista es una técnica y consiste en recopilar datos a través de conversaciones directas con los participantes utilizando preguntas abiertas o estructuradas para obtener información sobre sus perspectivas, experiencias y opiniones. El cuestionario es otra técnica, ¿verdad? Y se utilizan preguntas escritas para recopilar información de los participantes, permitiendo la obtención de datos estandarizados y cuantificables. Esta también es utilizada mucho en el método cuantitativo. La observación. Se recopilan datos a través de las observaciones directas de comportamientos, interacciones y eventos, utilización de notas de campo, grabaciones de audio, video, registros sistemáticos, en fin. En cuanto al análisis de documentos, se examinan documentos como libros, artículos, informes, registros, entre otros, para identificar la información relevante para el estudio utilizando técnicas de análisis textuales o de contenidos. Okay. Tanto en el ámbito teórico, libros, autores que hablen sobre las variables, pero también en el ámbito social, cultural, humano. Ahí también se recaba información y a eso pues se le hace un análisis de cada una de las respuestas o de los resultados que dé
las preguntas o cada ítem. También tenemos las técnicas de análisis de datos que de alguna u otra manera pues son utilizadas en ambos enfoques, pero apuntan más al área cualitativa. Pero de igual manera, vuelvo y repito, ellas se pueden utilizar en ambos enfoques. Y cuando tenemos un enfoque mixto, pues tenemos que utilizar estas técnicas obligatoriamente. Tenemos el análisis de contenido, el cual se utiliza para analizar el contenido de textos, discursos, imágenes, videos, etc., con el objetivo de identificar patrones, temas, significados y tendencias. Es importante hacer el análisis de contenido en cada investigación, porque esta es como la recopilación bibliográfica que tenemos de información sobre los temas o el tema que se está investigando. Entonces, uno de los primeros pasos que debemos hacer cuando escogemos o decidimos trabajar o investigar sobre X o Y tema es la recopilación de información a través de referencias bibliográficas o de autores. Es lo único que nos va a permitir tener dominio y aclarar cualquier tipo de duda que pueda surgir en el camino. El segundo es el análisis de temas. Se utiliza para identificar y categorizar temas recurrentes en los datos cualitativos, permitiendo la construcción de una estructura temática que ayude a comprender la complejidad del fenómeno en estudio. Aquí hablamos también de eso, es la categorización, o sea, identificar si realmente el tema que estoy investigando, estoy desarrollando o quiero desarrollar, es viable, no es viable, es aceptable, no va hacia la realidad, no. ¿Ok? En el ámbito cualitativo. En el ámbito cuantitativo, pues tenemos los análisis estadísticos. Se utilizan métodos estadísticos para analizar los datos cuantitativos, permitiendo la identificación de recolecciones entre variables, la realización de pruebas de hipótesis y la generación de conclusiones basadas en la evidencia empírica. Hay momentos en que, bueno, pues desde lo empírico deduce o sale algún tipo de necesidad que hay que resolver, pero que a través de la estadística o del análisis estadístico genera un resultado tangible, objetivo, que nos permite ser asertivos en el resultado o en la solución que queremos dar a esa necesidad. Y en el análisis de redes sociales, pues estas se utilizan como herramientas digitales para analizar interacciones y relaciones en redes sociales. O sea, permite la integración o la interactividad a través de las redes sociales. Ahorita pues está en boga lo que es la era digital y pues ya prácticamente pues eso es lo que nos rige y debemos ya aprender a hacer uso de estas herramientas tecnológicas o digitales. Y ya está dándose a través de lo que es las herramientas digitales, la investigación. Ok, esta permite pues la identificación de las tendencias, las comunidades, los influencers y patrones de comunicación. Esto con el tema de evaluación también de esa actitud poblacional que hay y la actividad efectiva que hay en las herramientas digitales. Entonces ya hace parte de una técnica de investigación para la recolección de análisis de datos. Es importante que comencemos a visualizarnos ya en esta era.
Bueno, en cuanto a la ética que debe tener el investigador o la investigación social, pues primero que nada debe ser confidencialidad. Debe existir la confidencialidad. ¿Y a qué se refiere esto? Pues se refiere a que debe proteger la privacidad de los participantes, asegurando la confidencialidad de su información personal y la anonimidad de sus respuestas. Cuando nosotros aplicamos un instrumento a aquellas personas que nos dan información sobre determinada situación o sobre determinado tema o sobre determinado hecho, pues es recomendable que ese instrumento no venga o no se le indique que coloque los datos personales, porque pues tiende a ser descubierto y no se quiere. Entonces a eso se refiere la confidencialidad. Si eso pasa, el investigador debe y tiene que evitar por todos los medios hacer expuesto, o sea, hacer o exponer nombres o identificaciones porque es un poquito delicado. Entonces hay que estar pendiente con eso. Y eso tiene que ver con la ética del investigador. El segundo es consentimientos informados. Okay. Los participantes deben ser informados sobre los objetivos del estudio, los riesgos y beneficios de la participación y tener la libertad de decidir si desean participar o no. Antes de realizar cualquier tipo de entrevista, pues el investigador debe dar su aprobación de querer o manifestar de querer hacerlo. Si no lo quiere hacer, no lo debemos obligar como investigadores. En cuanto a la integridad, pues se debe ser honesto y transparente en la recopilación. ¿De qué? De la información. Además de cuando se haga el análisis e interpretación de los datos, pues debe ser lo más reales posibles en función a la respuesta que dé el sujeto encuestado. Entonces, tratar de, en lo posible, de ser lo más reales, evitando la manipulación o distorsión de la información, que es lo que pasa en la investigación cualitativa, que como el investigador tiene acceso a manipular la información, en muchos casos, pues distorsionada esa información y no se quiere. La idea es que esté lo más cerca de la objetividad posible. Y por último, pues debe ser responsable, debe tener una responsabilidad social, dice por allí pequeñito. Bueno, se debe considerar el impacto social de la investigación y el posible uso de los resultados, evitando la reproducción de estereotipos o la discriminación. Debemos como investigadores o en la investigación se debe evitar juicios de valor, se debe evitar la discriminación, se debe evitar el estereotipo o reproducciones, plagio. Entonces a eso se refiere con la responsabilidad del investigador. En muchas ocasiones nosotros, o mejor dicho, siempre en cada investigación se debe hacer citar autores, pero son citas cortas y para eso hay formas de hacerlo. Y no es copiar y pegar un escrito que ya otro lo ha hecho. Entonces, eso es muy delicado y también está penado por la ley. Es importante conocer esto cuando se hace investigación en cualquier ámbito. Bueno, aquí podemos dar unos breves ejemplos de métodos de investigación social. Aquí ellos lo llaman métodos, o sea, formas de investigación. Tenemos estudio de casos, la cual se realiza
un análisis profundo de un caso específico, como una organización, un individuo, un evento, cualquier otro, con el objetivo de comprender su funcionamiento, contexto y dinámica interna. ¿Okay? Aquí podemos, el estudio de caso pues no es más sino un análisis comparativo de cualquier comportamiento o situación que se esté dando y el por qué se da y si se da de una manera efectiva o cuál de los comportamientos es más efectivo. Es hacer esa comparación analítica de un tema. En cuanto a las encuestas de opinión pública, pues aquí se recopilan datos de una muestra representativa de la población para obtener información sobre las actitudes, creencias y opiniones de la sociedad sobre un tema en específico. ¿Okay? Hacemos una encuesta de opinión pública ahí sobre un tema en específico y esa forma parte de una técnica de investigación para recopilar datos. La investigación de mercado, que también se utiliza para comprender las necesidades y deseos de los consumidores, analizar la competencia y el desarrollo de estrategias de marketing efectivas. Okay, puede ir por allí también una investigación. Y evaluación de programas, que se utiliza para medir efectividad de programas sociales, educativos, de salud o de desarrollo con el objetivo de mejorar un diseño, implementación y resultados. ¿Ok? También podemos hacer una investigación en función a evaluación de programas. Pero es más o menos el ejemplo de por dónde puede ir direccionada un tema de investigación. Se puede dar a través de un análisis comparativo por medio de los estudios de caso. Podemos sacar un tema de investigación a través de las encuestas o resultados de una opinión pública, una fase diagnóstica se hace y de allí se determina cuál es la necesidad y se puede generar un trabajo de investigación o un proyecto de investigación que permita dar respuesta efectiva a X situación. También se puede hacer investigaciones direccionadas a lo que es el marketing, mercadeo, la utilización de todas estas herramientas de mercadeo y de marketing para promoción, por ejemplo. Y en el ámbito netamente social, ¿verdad? Pues se pueden generar en proyectos de índole social o programas sociales, programas educativos, de salud, que mejoren una acción, un accionar en cualquiera de esas áreas. Y eso realmente es lo que busca la investigación. Siempre viene dada desde un hecho que se dé y lo que pretende al fin y al cabo es mejorar ese hecho o ese suceso que se esté generando o suscitando en determinada lugar, sociedad o grupo o etnia o colectividad. Ok, entonces surge de esa necesidad, pero siempre se inicia con una inquietud del investigador a mejorar eso, a dar respuesta a una problemática o una necesidad planteada. Entonces, bueno, con esto ya cierro lo que es la fase introductoria de esta unidad curricular. Progresivamente los contenidos que se van a desarrollar en la misma pues van a generar y van a aclarar muchas dudas en cuanto a lo que son los métodos de investigación social y que próximamente, ¿verdad? Con la siguiente unidad curricular que es Conversatorio 1, pues ya comenzaremos a visualizar cómo desarrollamos un proyecto, trabajo o tema de investigación. Bueno, espero que haya sido
fructífero, efectiva esta introducción al tema, y con el favor de Dios pues estamos conversando en los próximos días. Feliz día, noche.